Autobiografía de San Ignacio de Loyola. Capítulo 7. Llegado a Salamanca, estando haciendo oración en una iglesia, le conoció una devota que era de la compañía, porque los 4 compañeros que habían días que allí estaban, y le preguntó por su nombre, y así lo llevó a la posada de los compañeros. Cuando en Alcalá dieron sentencia de que vistiesen como estudiantes, dijo el peregrino: Cuando nos mandéis teñir los vestes, lo habemos hecho, mas agora esto no lo podemos hacer porque no tenemos con qué comprarlas. Y así el mismo vicario les ha proveído de vestiduras y bonetes, y todo lo demás de estudiantes. Y de esta manera vestidos habían partido de Alcalá. Confesábase en Salamanca con un fraile de Santo Domingo en San Esteban, y hubiendo 10 o 12 días que era llegado, le dijo un día el confesor: los padres de la casa os querían hablar. Y él dijo: en nombre de Dios. Pues dijo el confesor: será bueno que os vengáis acá a comer el domingo, mas de una cosa os aviso, que ellos querrán saber de vos muchas cosas. Y así el domingo vino con Calixto, y después de comer el soprior, en absencia del prior, con el confesor, y creo yo con otro fraile, se fueron con ellos a una capilla. Y el sorprior con buena afabilidad empezó a decir cuán buenas nuevas tenía en su vida y costumbres, que andaban predicando a la fe apostólica, y que holgarían de saber de estas cosas más particularmente. Y así comenzó a preguntar qué es lo que había estudiado. Y el peregrino respondió: entre todos nosotros el que más ha estudiado soy yo. Y le dio claramente cuenta de lo poco que había estudiado y con cuán poco fundamento. Pues luego, ¿qué es lo que predicáis? Nosotros, dice el peregrino, no predicamos, sino con algunos familiarmente hablamos cosas de Dios, como después de comer con algunas personas que nos llaman. Mas, dice el fraile, ¿de qué cosas de Dios habláis? ¿Qué es eso que querríamos saber? Hablamos, dice el peregrino, cuando de una virtud, cuanto de otra, y esto alabando cuando es un vicio, cuando de otro, y reaprehendiendo. Vosotros no sois letrados, dice el fraile, y habláis virtudes y de vicios, y de esto ninguno puede hablar sino de una de las dos maneras, o por letras, o por el Espíritu Santo. No por letras, ergo por Espíritu Santo. Aquí estuvo el peregrino un poco sobre sí. No le pareció bien aquella manera de argumentar, y después de haber callado un poco, dijo que no era menester hallar más de estas materias. Instando el fraile, pues ahora que hay tantos errores de Erasmo y de tantos otros que han engañado al mundo, ¿no queréis declarar lo que decís? Y esto es del Espíritu Santo, es lo que queríamos saber. El peregrino dijo: Padre, yo no diré más de lo que he dicho, si no fuese delante de mis superiores, que me pudieran obligar a ello. Ante de esto, aquí demando por qué venía Calixto así vestido, el cual traía un sayo corto y un grande sombrero a la cabeza, y un bordón en la mano, y unos botines casi hasta media pierna, y por ser muy grande parecía más deforme. El peregrino le contó cómo habían sido presos en Alcalá y les habían mandado a vestir de estudiantes. A aquel su compañero, por los grandes colores, había dado su loba a un pobre clérigo. Aquí dijo el fraile como entre dientes, dando señas de que no le placía. La caridad empieza por sí mismo. Pues tornando a la historia, no pudo el superior sacar otra palabra del peregrino sino aquella. Dice: pues quedaos aquí, que bien haremos con lo que digáis todo. Y así se van todos los frailes con alguna priesa, preguntando primero al peregrino si querrían que quedase en aquella capilla donde quería quedarse,
respondió el superior, que quedase en la capilla. Luego los frailes hicieron cerrar todas las puertas y negociaron, según parece, con los jueces. Todavía los dos estuvieron en el monasterio 3 días sin que nada que se les hablase de parte de justicia, comiendo en el refectorio con los frailes, y casi siempre estaba llena su cámara de frailes, que venían a velles, y el peregrino siempre hallaba de lo que solía, de modo que entre ellos había ya como división, habiendo muchos que se mostraban afectados. Al cabo de 3 días vino un notario y llevóselo a la cárcel, y no los pusieron con los malhechores en bajo, mas en un aposento alto, adonde, por ser cosa vieja y deshabitada, había mucha suciedad. Y pusiéronlos entrambos de una misma cadena, cada uno por su pie, y la cadena estaba pegada a un poste que estaba en medio de la casa, y sería larga de 10 o 13 palmos. De cada vez que uno quería hacer alguna cosa era menester que el otro se acompañase. Y toda aquella noche estuvieron en vigilia. Al otro día, como se supo en la ciudad de su prisión, les mandaron a la cárcel en que durmiesen, y todo lo necesario abundantemente, y siempre venían muchos a visitarles. Y el peregrino continuaba sus ejercicios de hablar de Dios, etc. El bachiller Frías le vino a examinar a cada uno por sí, y el peregrino dio todos sus papeles, que eran los ejercicios, para que los examinasen, y preguntándolos si tenían compañeros, dijeron que sí y dónde estaban, y le fueron allí a hablar mandado por el bachiller, y trajeron a la cárcel Cáceres y Arteaga, y dejaron a Juanico, el cual después se hizo fraile. Mas no nos pusieron arriba con los dos, sino abajo, donde estaban los presos comunes. Aquí también menos quiso tomar abogado ni procurador. Y algunos días después fue llamado delante de 4 jueces, los 3 doctores, San Isidoro, Parabinas y Frías, y el cuarto el bachiller Frías, que ya todos habían visto los ejercicios. Y aquí le preguntaron muchas cosas, no solo de los ejercicios, mas de teología, verbigracia, de la Trinidad y del sacramento, como entendía estos artículos. Y él hizo su prefacción primero, y todavía, mandado por los jueces, dijo de tal manera que no tuvieran que reprenderle. El bachiller Frías, en que estas cosas había mostrado siempre más que los otros, le preguntó también un caso de cánones, y a todos fue obligado a responder, diciendo siempre primero que él no sabía lo que decían los doctores sobre aquellas cosas. Después le mandaron que declarase el primer mandamiento de la manera que solía declarar. Él se puso a hacerlo, y detúvose tanto y dijo tantas cosas sobre el primer mandamiento, que no tuvo gana de mandarles más. Ante esto, cuando hablaban de los ejercicios, insistieron mucho en uno solo punto, que estaban en ellos al principio, de cuando el pensamiento es pecado venial y cuando es mortal. Y la cosa era porque, sin ser el letrado, determinaba aquello y respondía si esto es verdad o no. Allá lo determinad, y si no es verdad, condenadlo. Y al fin de ellos, sin condenar nada, se partieron. Entre muchos que venían a hallarle a la cárcel vino una vez don Francisco de Mendoza, que ahora se dice cardenal de Burgos, y vino con el bachiller Frías. Preguntándole familiarmente cómo se hallaba en la prisión y si le pesaba de estar preso, le respondió: yo responderé lo que respondí hoy a una señora, que decía palabras de compasión por verme preso. Yo le dije: en esto mostráis que no deseáis de estar presa por amor de Dios, que tanto mal os parece que es la prisión.
Pues yo os digo que no hay tantos grillos ni cadenas en Salamanca, que no deseo más por amor de Dios. Acaeció en este tiempo que los presos de la cárcel huyeron todos, y los 2 compañeros que estaban con ellos no huyeron. Y cuando en la mañana fueron hallados con las puertas abiertas y ellos solos, sin ninguno, dio de esto mucha edificación a todos, y hizo mucho rumor por la ciudad. Y así luego les dieron todo un palacio que estaba junto allí por prisión. Y a los 22 días que estaban presos les llamaron a ir la sentencia, la cual era que no se hallaba ningún error ni en vida ni en doctrina, y que así podrían hacer como antes hacían, enseñando la doctrina y hablando de cosas de Dios, con tanto que nunca definiesen esto es pecado mortal o esto es pecado venial, si no fuesen pasados 4 años, que hubiesen más estudiado. Leída la sentencia, los jueces mostraron mucho amor con que querían que fuese aceptada. El peregrino dijo que él haría todo lo que la sentencia mandaba, mas que no lo aceptaría, pues, sin condenarle ninguna cosa. Le cerraban la boca para que no ayudase a los prójimos en lo que pudiese, por mucho que insistió el doctor Frías, que se demostraba muy afectado. El peregrino no dijo más, sino que, en cuanto estuviese en la jurisdicción de Salamanca, haría lo que se le mandaba. Luego fueron sacados de la cárcel, y él empezó a encomendar a Dios y a empezar a pensar lo que debía de hacer. Y hallaba dificultad grande de estar en Salamanca, porque para aprovechar las ánimas le parecía tener cerrada la puerta con esta prohibición de no definir de pecado mortal y de venial. Y así se determinó de ir a París a estudiar. Cuando el peregrino en Barcelona consultaba si estudiaría y cuánto, toda su cosa era así, después que hubiese estudiado. Si estudiara, entraría en religión, o si andaría en sí por el mundo. Y cuando le viniesen pensamientos de entrar en religión, luego le venía el deseo de entrar en una estragada y poco reformada, habiendo de entrar en religión para poder padecer en ella, y también pensando que quizás Dios le ayudaría a ellos, y dábale Dios una grande confianza que sufriría bien todas las afrentas e injurias que le hiciesen, pues como en este tiempo de la prisión en Salamanca, a él no le faltasen los mismos deseos que tenía de aprovechar a las ánimas, y por tal efecto estudiar primero, y adjuntar algunos del mismo propósito, y conservar los que tenía, determinado de ir para París, concertóse con ellos que ellos esperasen por allí, y que él iría para poder ver si podría hallar modo para que ellos pudiesen estudiar. Muchas personas principales les hicieron grandes instancias que no se fuesen, mas nunca lo pudieron acabar con él. Antes 15 o 20 días después de haber salido de la prisión, se partió solo, llevando algunos libros en un asnillo. Y llegado a Barcelona, todos los que le conocían le desahuciaron la pasada a Francia, por las grandes guerras que había, contándole ejemplos muy particulares, hasta decirle que en asadores metían los españoles, mas nunca tuvo ningún modo de temor.